Saludos, estimado profesor. En esta ocasión, mi grupo y yo hablaremos sobre los tipos de placas colaborantes y sus proveedores. Mi grupo está conformado por Yanira Álvarez, Harold Chipana, César Heredia, Ana María Zulca y mi persona, Flor Fretel. Como introducción al tema, podemos decir que a lo largo de los años el Perú ha ido creciendo y con ello la ingeniería y la construcción constantemente han realizado evaluaciones económicas y funcionales. Es por ello que en el Perú se introdujo el sistema estructural para la elaboración de losas y entrepisos en general, el cual es conocido mundialmente como Steel Deck. Estas son planchas preformadas de acero estructural con protección galvánica, las cuales después del proceso de preformado logran grandes inercias, permitiendo soportar mayores cargas durante el proceso constructivo. Este sistema además cuenta con conectores de corte y mallas de temperatura, que al fraguar forman un sistema compuesto de acero concreto, denominado losa con placa colaborante. En esta exposición nosotros abarcaremos más que solo tipos de placas colaborantes y sus proveedores para un mejor entendimiento del tema. Breve historia de cómo se introdujeron las placas colaborantes al Perú. El sistema constructivo con placas colaborantes a nivel mundial es utilizado desde los años 50 y en el Perú desde mediados de los años 90. En el año 2000, la empresa Aceros Procesados S.A., una empresa netamente peruana, con el compromiso de fortalecer la ingeniería y satisfacer las demandas del sector constructivo, introdujo al Perú el sistema Steel Deck, llamándolo Sistema Constructivo con Placa Colaborante Acero Deck. Como todo sistema constructivo, Acero-Deck viene regulado por diversos organismos, pero todos estos hasta la fecha son organismos internacionales, entre el que más destaca es el organismo Steel Deck Institute SDI. Otros organismos que también lo regulan es el ASTM y el ASHTO. ¿Qué tal? Mi nombre es Harold Chipanábalos y en esta oportunidad les voy a hablar acerca de los usos de las placas colaborantes. Estos se utilizan normalmente para construir cualquier tipo de losas de entrepisos y sus variaciones. Podemos nombrar algunos de sus usos que se dan en la actualidad. Entre sus usos que se dan en la actualidad están en el de los edificios, entre los centros comerciales, entre los puentes peatonales, puentes vehiculares, últimos techos inclinados y losas de entrepisos en general. Ahora hablemos de las funciones de las placas colaborantes. Estos cumplen tres funciones principales, los cuales son como servir para acero de refuerzo, servir para encofrado y como plataforma de trabajo. Actúan como acero de refuerzo para contrarrestar los esfuerzos de tracción generados por las fibras inferiores de las losas producidas por las cargas de servicio. En cuanto al encofrado, sirve para recibir el concreto en estado fresco y las cargas de servicio producidas durante el vaciado del concreto. Su función como plataforma de trabajo permite tener una superficie libre de trabajo y de tránsito libre, además que esto es muy seguro. Estos permiten realizar trabajos en la placa colaborante, tales como la instalación de tubería, perforaciones de las placas colaborantes, armados de las mallas de refuerzo o mallas de temperatura, soldadura de conectores, entre otros. Este sistema de las placas colaborantes ofrecen numerosas ventajas con respecto a los sistemas tradicionales, siendo idóneos en los proyectos en los cuales el tiempo de ejecución son cortos. Entre las principales ventajas del sistema tenemos la variedad de aplicaciones, es decir, se usa sobre estructuras metálicas de concretos, entre otros. Otra de las ventajas es la eliminación del encofrado tradicional. Otra ventaja es la seguridad y la limpieza al trabajar. Otra de las ventajas es la facilidad de trabajo, es decir, es fácil de instalar, es liviano y apilable. Otra de las ventajas es que la fabricación es a medida y la entrega es inmediata. Y por último, un ahorro significativo de materiales, mano de obras y tiempo. Esto finalmente se traduce en la reducción del dinero. Con respecto a los tipos de las placas colaborantes, tenemos de tres tipos. La función básicamente es la misma, sin embargo, lo que los diferencia son las medidas en peralte, en el ancho total, en el ancho útil
en el acabado y en la longitud. Buenas tardes, mi nombre es Ana María Quispe y a continuación les explicaré acerca de los materiales que utilizaremos para la construcción de losas colaborantes. Los materiales son placas colaborantes, varilla de acero corrugado, malla de temperatura, tornillos y concreto. ¿Pero qué son las placas colaborantes? Es un sistema constructivo con planchas prefabricadas. Estas generalmente son fabricadas en acero. Estas placas junto al concreto permiten la construcción de las losas. Las varillas de acero corrugado. Son barras de acero que permiten la construcción de elementos de concreto armado. Al ser corrugadas tienen mayor adherencia que las barras lisas. La malla de temperatura es una malla electrosoldada. Estas mallas son fabricadas de acero inoxidable y se utilizan como malla de refuerzo. Los tornillos son elementos de acero que tienen rosca a lo largo de su longitud. En nuestro caso vamos a utilizar los tornillos autorroscantes. Este tipo de tornillos permiten avanzar en el material cuando giran sobre su propio eje. Y por último, el concreto. Puede ser concreto fabricado in situ o concreto premezclado. En nuestro caso utilizaremos el concreto premezclado. ¿Pero qué es el concreto premezclado? El concreto premezclado es el concreto que se ha fabricado en planta y se distribuye en obra o en algún sitio determinado. Este concreto debe cumplir con los parámetros de calidad y las especificaciones técnicas que se requieran. Equipos. Los equipos que utilizaremos son los siguientes. EPPs. Es importante el uso de equipos de protección personal para evitar accidentes durante la obra. Se deben utilizar guantes, cascos y orejeras para la protección visual, auditiva y corporal del trabajador. Para la colocación de las placas utilizaremos un taladro, brocas y una soldadora. El taladro es una máquina que te permite crear orificios en distintos materiales con la ayuda de una broca. Es una máquina sencilla de utilizar. Las brocas son herramientas de corte metálico que sirven para crear orificios en madera, en concreto, en acero, entre otros materiales. La soldadora es una máquina que te permite fijar dos o más piezas de un material. Para lograr esta unión se deben fundir ambas piezas del material o agregar un material adicional. Para el vaciado del concreto utilizaremos una lampa y una carretilla. La lampa es una herramienta que está conformada por una pala de acero y un mango que generalmente es de madera. Esta sirve para arar y remover la tierra, en nuestro caso para remover el concreto. Y la carretilla. La carretilla es una herramienta que tiene un cajón, una rueda, es como un vehículo pequeño y tiene dos barras laterales para poder transportar elementos. Generalmente sirve para transportar materiales pesados, en nuestro caso para transportar el concreto a distancias cortas. Tiene una capacidad de 2 pies cúbicos. Buenas, mi nombre es César Marcelo Heredia Muñoz y voy a hablar acerca del procedimiento constructivo de las placas colaborantes. Bueno, quisiera comenzar mencionando algunos de sus elementos, tales como la malla térmica, el remate de retención, el concreto, la estructura metálica, los tornillos y la misma placa colaborante. Bueno, comenzaré hablando un poco acerca del izaje. Este puede ser realizado de forma manual o mecánico. Si en caso se utilizase un izaje de forma manual, tiene que asegurarse que las placas esté rodeado con soga en forma de cruz y en los extremos de la placa tiene que estar apoyado con ganchos. Si en caso se utilizase un izaje de forma mecánico, este normalmente se da con plumas o grúas. Y normalmente en las construcciones se utiliza cuando se requiere llevar grandes cantidades de placas a diferentes alturas. Bueno, hablando un poco acerca de la colocación de las placas colaborantes, normalmente son ubicados encima de las vigas y viguetas. Sin embargo, se puede cambiar siempre y cuando esté en los planos de estructuras.
Hablando un poco acerca de cómo va ubicado, la pestaña mayor de la placa colaborante va en el borde de la viga. Este sirve de apoyo para las demás. Si en caso se utilizase de algún aditivo, este tiene que ser ubicado al centro de luz o a los tercios. Y recordar siempre que el apuntalamiento después del vaciado tiene que realizarse a los 7 días. Bueno, ahora hablaré un poco acerca de las instalaciones de los conectores de corte. Previo a la instalación de estos, tiene que perforarse la placa colaborante con ayuda de un bocas socavadas o algún mecanismo de corte mecánico. En ninguna circunstancia tiene que llevarse a cabo con arco eléctrico. Una vez concluido con la perforación, se comienza a soldar los conectores de corte con la viga. Las dimensiones del electrodo están estipulados en los planos de estructuras. Sin embargo, si no se encontrase, se tiene que usar un mínimo de 60/11. Hablando un poco acerca de la fijación, este proceso sirve sobre todo para mantener las placas colaborantes fijas y están hechos con elementos como tornillos autoperforantes o simplemente clavos, siempre y cuando las placas se encontrasen apoyadas sobre el encofrado de madera. La fijación se realizará a los extremos de todos los apoyos y se tiene que realizar un punto de fijación cada 3 valles. Para hablar un poco acerca de las instalaciones, se cuenta que las instalaciones eléctricas es recomendable que vayan dentro de la losa. En cambio, las instalaciones sanitarias lo mejor sería mantenerlas afuera. Para las instalaciones sanitarias, estas van a ir sujetas con ciertos accesorios y estos accesorios a su vez a la placa, con ayuda de tornillos autorroscantes, remaches, etc. Hablando un poco acerca de la caja de luz, esta puede ser ubicada tanto dentro como por fuera. Esto ya será consideración del ingeniero a cargo, o de los planos. Hablando un poquito de la malla de temperatura, el refuerzo de la malla es importante, ya que ayuda a resistir la contracción por fragua que sufre el concreto. La posición de las varillas de acero estarán ubicadas a 2 centímetros por debajo de la losa, y estas a su vez apoyadas por tacos de concreto. Para calcular el esfuerzo de temperatura por la malla, normalmente se utiliza el cálculo por el método ASI. Ya, una vez colocada la malla, se comienza con el vaciado de concreto. Este proceso puede realizarse de muchas formas, utilizando carretillas, bombas, mangueras, pero siempre y cuando, si en caso se utilizase carretillas, la carretilla no puede pasar por encima de la placa. Antes de realizar el vaciado es recomendable o es criterio limpiar las placas, ya que eso podría malograr su adherencia con el concreto. Bueno, gracias. Control de calidad. Para verificar la calidad de los materiales, se realizan periódicamente ensayos de tracción del acero y pruebas de medición de espesores del galvanizado, los cuales se van a comparar con los certificados de los lotes de bobinas a través de un control estadístico. Estos ensayos se van a dividir en 2, ensayos de flexión y ensayos de fuego. Los ensayos de flexión lo rigen la norma ASTM C78. Este ensayo consiste en realizar 42 ensayos de flexión en placas colaborantes acero SIC. Este ensayo también es conocido como el ensayo de los 3 puntos porque se aplica una carga en el tercio de la luz, distribuyendo la carga por la mitad de cada uno. En el PowerPoint se puede visualizar en la parte izquierda superior la distribución de los equipos que se utilizan y en la parte inferior el espécimen final. En la parte derecha se puede visualizar un cuadro donde se encuentran las características del espécimen y en la parte inferior una curva de comportamiento. De la curva de comportamiento observamos que la losa tiene una mayor resistencia al sobrepasar la etapa elástica, cuando ya se ha iniciado el desprendimiento de la placa de concreto. Los ensayos de fuego lo rigen la norma ASTM E119. Este ensayo consiste en realizar 6 ensayos de fuego en el sistema constructivo acero DIC. Este ensayo consiste en suministrar calor mediante un fuego controlado por una gradiente de temperatura, la cual es bastante similar a la presente en los incendios.
bajo una sobrecarga al límite, la cual ya se calcula en el ensayo de flexión. En el PowerPoint, en la parte izquierda, se puede visualizar la colocación del espécimen sobre la cámara de calor y en la parte inferior se visualiza la distribución de los equipos durante el ensayo. En la parte derecha se puede ver un cuadro de las características del espécimen y en la parte inferior una gráfica del desplazamiento vertical versus la temperatura. Se puede decir que las losas con placa colaborante de acero TIC utilizadas con carga de servicio con espesores de gaje de 22 sometidas a ensayo de fuego tuvieron una resistencia de 30 y 40 minutos a la exposición al fuego. También se llegó a una temperatura máxima de 600 grados centígrados sin colapso alguno. Mi nombre es Yanira Álvarez y voy a mencionar algunos proveedores de las placas colaborantes. Precor es una empresa peruana dedicada a la fabricación y suministro de sistemas de construcción en acero y ofrece los siguientes productos. Precor TAC de 1,5 pulgada es una placa colaborante de acero estructural para entrepisos que demanden menores cargas de servicios, con reducidas distancias entre apoyos y espesor de losa mínimo 9 centímetros. Ideal para entrepisos ligeros o residenciales. Recordac de 3 pulgadas. Es la placa colaborante de acero estructural para entrepisos que requieren mayores cargas de servicios, con amplias distancias entre apoyos, reduciendo el uso de concreto y el peso de losa. Ideal para estacionamientos, centros comerciales, tiendas por departamento, entre otras. Y por último, Precordac de 2 pulgadas, placa colaborante de acero estructural, de 980 milímetros de ancho útil para entrepisos que requieran gran rendimiento por metro cuadrado, ideal para oficinas, entre otras. Quadrisac ofrece los siguientes productos. Placa colaborante de 38 milímetros. La siguiente es una placa colaborante de 60 milímetros y de 75 milímetros. Las características de estas son el formato de elaboración, es el ancho útil establecido de 0,9 metros. Longitud variable según se requiera, mínimo 1,5 metros, máximo 12 metros. Espesores o calibres de 22 y calibre 20. Empleado para últimos techos, fondos de escaleras, estacionamientos, puentes vehiculares y peatonales. Sus ventajas de estas, las placas colaborantes están fabricadas de acuerdo a las medidas solicitadas por el cliente. Instalación fácil y rápida, eliminando el tiempo y costo de encofrado. Estructuras resistentes, losas con espesores reducidos. Arcotecho. Arcotecho Perú es una empresa especializada en la fabricación y montaje de coberturas autosoportadas de tecnología americana. Y uno de sus productos es la placa acero colaborante de acero estructural galvanizado de espesores calibre 20-22, peralte 63.5 milímetros y un ancho útil de 950 milímetros. Gracias. Conclusiones. Este sistema constructivo se utiliza para las edificaciones, centros comerciales, estacionamientos, plataformas para muelles, entre otros. Actualmente, este sistema constructivo no es muy popular en el mercado, ya que tiene un costo similar a otras losas y entrepisos. Sin embargo, la diferencia se encuentra en el costo indirecto, ya que el flete y el montaje son menores al igual que el tiempo durante la construcción. Para el uso del encofrado, este se ve minimizado, ya que las placas muchas veces funcionan como parte de este encofrado. El encofrado puede ser de madera o de alguna estructura metálica. Para la construcción de las placas colaborantes
Durante su colocación se deben utilizar equipos de corte metálico y de soldadura. Por ello, los trabajadores deben estar correctamente capacitados. Estas losas colaborantes tienen buen comportamiento ante condiciones extremas, ya que soportan una temperatura máxima de 600 grados y alcanzan la mayor resistencia después del estado elástico. Estas brindan toda la información necesaria al ingeniero estructural para su diseño. Recomendaciones. Se recomienda que los materiales cumplan con las especificaciones técnicas en los planos para garantizar los parámetros de calidad. Es recomendable el uso de los equipos de protección personal para evitar accidentes durante la obra, ya que la construcción de estas losas colaborantes se realizan en altura. Se debe utilizar las bombas para el vaciado del concreto y así evitar las cangrejeras. De lo contrario, se puede utilizar los vibradores o tener un correcto chuceo.